El coche que hay detrás de esta puerta ha sido ambulancia, carro de labranza y autoescuela. Y hoy, tras años encerrado en este garaje, volverá a respirar. Este uno estuvo encajonado en este rincón durante años, casi imposible de sacar. Pero su historia te conmoverá. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo está? Fabio, dime, ¿por qué este auto es tan importante para ti? Chico, este coche de aquí es parte de la historia de mi familia. Está con nosotros hace 18 años y nos ha acompañado en muchas historias. Y dime, Fabio, ¿cuál ha sido el momento más memorable que has vivido con este coche? Este coche ha hecho muchas cosas, realmente nos ha servido de muchas maneras. A mucha gente, pero lo que más destaca para mí es el hecho de haberlo usado para ayudar a la gente, para llevarla al hospital, incluso prestarlo a las parejas que van al hospital, para ayudar a la comunidad en la que vivía en general. Así que para mí eso fue un hecho decisivo en la historia. Y dígame, ¿por qué decidió conservarlo durante tanto tiempo? Hay muchas cosas, pero lo principal es que ha estado con nosotros durante 18 años y no tuve el valor. No tuve el coraje de venderlo. Hubo muchas ofertas, pero es realmente un apego emocional a este coche. He tenido otros coches mucho mejores que este, pero se quedó. Y todavía está con nosotros. ¿Cuáles son tus planes para este coche después de haberlo revisado? Mira, mis planes son darle una revisión mecánica completa lo antes posible. Tan pronto como sea posible y luego pasarlo a alguien que es muy especial para mí, que es mi hijo. Acaba de cumplir 18 años, ¿verdad? Acaba de cumplir 18 años. Lleva unos meses intentando sacarse el carnet para poder quedárselo durante mucho tiempo, pero tampoco podrá venderlo. Tendrá que quedarse. Dime, ¿has pensado alguna vez en vender este coche durante este tiempo? No, nunca he pensado en venderlo. Al contrario, mi idea siempre ha sido arreglarlo, mantenerlo en buen estado. He tenido algunas dificultades. He tenido que frenar algunos planes, pero mi idea a partir de ahora, si Dios lo permite, es dejarlo en perfectas condiciones. Sacar este coche es como sacarlo del pasado. Y la energía de este coche es increíble. Es como si llevara el peso de todo lo que ha vivido, llevando al vecino al hospital, cargando el saco de cemento y enseñando a la gente a conducir. Estoy muy ansioso por ver cómo resulta. Así que manos a la obra. Este coche ha ayudado a mucha gente y ahora soy yo quien va a ayudar. El dueño del coche piensa que solo vamos a hacer la estética del coche, pero me enteré de que el cumpleaños de su hijo es este fin de semana. Decidí que este coche sería el regalo, pero hay un gran problema. Solo tengo $1000 y ya me he gastado casi 200 en un cabestrante. Eso significa que solo quedan $800 para pagar al mecánico y todavía tengo que cambiar el parabrisas. Y a partir de ahora solo tenemos 4 días. ¿Seremos capaces de poner este coche en marcha a tiempo para que Fabio se lo dé a su hijo? Este proyecto va a ser una partida de ajedrez. Hay que calcular cada movimiento para que encaje en tiempo y dinero. Y la primera duda es la pintura. Está tan sucia que ni siquiera Fabio sabe si hay brillo debajo. Si está quemado, olvídalo. No tenemos dinero para pintura. Ahora el interior es un ejemplo. Varias partes están llenas de moho y el olor en el interior es simplemente insoportable. Las ruedas prácticamente van a necesitar una revisión, pero la estructura del asiento es de una sola pieza y eso es una ventaja. El motor aún no ha sido estimado, pero sé que antes de que lo toque cualquier mecánico tengo que lavarlo. Así que ya está. Tenemos un coche completamente sucio, mohoso. No sabemos si la pintura está quemada y el motor sigue siendo un misterio. Y ahora comienza realmente la misión. Y el primer movimiento es lavar el motor.
Si llamo al mecánico para que haga el presupuesto aquí con el motor así de sucio, seguro que me querrá cobrar el triple por poner este coche en marcha. Mira qué fácil se quita la suciedad. Esta es nuestra gran base para conseguir un buen presupuesto del mecánico que venga a ver este motor. Ahora nos vamos con nuestro compañero mecánico, pero con el motor así de limpio, seguro que el presupuesto baja. El mecánico elegido para hacer el trabajo fue un viejo conocido del canal, Pequeño Nildo. Desde que dejó Percepcar, trabaja como mecánico y espero que en este presupuesto tenga en cuenta los viejos tiempos. Pequeño Nildo, dime, ¿cuánto crees que costaría poner en marcha este motor? Mira, yo lo estimo así, si es solo la revisión básica, probando todo lo que hay que probar. Calculo que unos $600. Si hay algo más, averiguaremos qué más tenemos que hacer. Calculo que al menos $1000. Caramba, Nildiño, pero solo tengo $600 y todavía tengo que cambiar el parabrisas. Mira, si realmente es solo lo básico, podemos encajarlo ahí, dada toda nuestra historia. Pero vamos a ver. Puedes intentar encajarlo ahí, pero si hay más que hacer, entonces no puede ser menos de 1000. Tal vez necesites una batería nueva, porque ha estado parada por mucho tiempo y probablemente ha perdido su vida útil. Así que ahora tenemos que esperar que el uno solo necesite lo básico. Y también necesitaremos una asociación para conseguir el parabrisas y también una batería. Y tenemos que correr contra el tiempo. Ahora solo tenemos $50, porque ya se han comprometido $600 con Nildiño y solo nos quedan 4 días para completar esta misión. Bueno, hemos empezado el día segundo y ahora es el momento de abordar ese trabajo de pintura para ver si sigue mereciendo la pena. Pero hay un gran problema. Nadie sabe lo que hay debajo de la suciedad. Puede ser que tengamos un buen trabajo de pintura o que simplemente tengamos metal quemado. Si la pintura está quemada, olvídalo. No tendremos dinero para pintarlo.
Fregaremos todas las esquinas para eliminar la suciedad. La suciedad ha desaparecido por completo, pero la pintura es completamente opaca. Todavía no se ve ningún reflejo, parece una sombra de pintura desgastada. Pero tranquilos, porque la fase de pulido nos dirá si podremos salvar algo. Y ahora es el momento para nosotros para hacer frente a las ruedas y contenedores con ruedas. Y mira esto, parece que no ha visto el agua en más de 10 años, es difícil. Ha llegado el momento más crítico. Sin un nuevo parabrisas, la misión no estará completa. El presupuesto más pequeño es de $100, pero no disponemos de esa cantidad. La única salida es conseguir una colaboración. Voy a enviar un mensaje a varias empresas para ver quién está dispuesto a ayudar. Ya he enviado mensajes a varias empresas explicando el proyecto y también he llamado a otras dos, una de las cuales me colgó. Entonces, ¿accederá alguien a esta colaboración? Si no consigo cerrar este acuerdo hoy, el proyecto corre serio peligro. Si antes de pasar a higienizar el interior del coche, tenemos que lavar los bajos. Y aquí es cuando descubrimos el verdadero reto al que nos enfrentamos. Si hay óxido profundo o una estructura comprometida, puede que este coche nunca vuelva a funcionar. Pero después del lavado, si descubrimos una estructura intacta, es una buena señal para nuestro proyecto. En primer lugar, necesitamos arrancar esta 1,
Y para eso necesitamos una batería nueva. El presupuesto para una batería decente es de $90, pero no tenemos esa cantidad. La única posibilidad es intentar cambiarla. Así que ofrezco la vieja carcasa de la batería, más una llave de impacto y los $50 que me sobran. Iré aquí al electricista automotriz del barrio y trataré de hacerlo en el acto. Amigo, necesito una batería para mi Uno, pero no tengo el dinero. Pero tengo esta flamante llave de impacto, nueva, nunca se ha usado, y necesito una batería. ¿Pero dónde está la batería? No hay batería, Entonces es difícil, no funciona. pero es nuevo. Ah, bueno, no está mal sin batería. ¿No tienes dinero o algo? Porque sin batería está mal, hombre. Tengo $50, ¿Cuánto es eso? ¿Quieres darme una máquina sin batería? pero $50 bastan para comprar una batería. En el centro comercial encontrarás una batería por $50. Amigo, no puedo, pero lo haré por ti. ¿De verdad lo ¿Está vas a bien? hacer? Envía la batería. ¿Dónde está? Ahí está. Pruebe a utilizar. Perfecto. Otra pieza garantizada sin romper el presupuesto. Volvemos con $500 comprometidos, porque eso es lo que va a cobrar el pequeño Nildo por mecanizar el Uno. Y solo quedan 3 días. Es el día 3 y solo quedan 2 días para que entreguemos este Uno perfecto. Hay moho por todo el interior. No es solo por estética, es un peligro para la salud. Con ozono eliminaremos virus, bacterias y olores en un procedimiento de 60 minutos. Empezaremos quitando los asientos para poder limpiar cada rincón. Una vez saneado el interior, pasamos al pulido. ¿Seremos capaces de recuperar la pintura? Estamos en el 3er día y ahora todo depende del pulido. Esta pintura ha visto el sol, la lluvia y años de abandono. Si el pulido no le devuelve el brillo, tendremos que replantearnos todo el proyecto. Es ahora o nunca. Pero antes de mostraros los resultados, tenemos que hacer un cierre muy importante. Y ha llegado el momento de descubrir la verdad sobre el parabrisas. Encontramos una empresa para sustituir el parabrisas. Nos trajeron el parabrisas perfectamente e incluso marcaron el número de chasis del coche. Un servicio de primera.
Este es un punto de inflexión en nuestro proyecto, porque a partir de ahora podemos centrarnos únicamente en el brillo de la pintura y en hacer que este motor funcione. Pero recuerda, solo queda un día y aún nos queda el motor. Hemos llegado al último día y solo queda una cosa por hacer para completar esta misión. Hoy Little Nildo va a intentar hacer funcionar este coche. Si funciona, misión completada. Sí, no. El trato era de $600 si era solo lo básico. Pero si hay más, puede superar los 1000. Y no nos queda margen. O sale bien o fracasamos. Esperemos que no haya sorpresas. Ahora es el momento de girar la llave. Después de todo eso, la 1 está viva y la misión está casi cumplida. Ahora solo queda una cosa, darle este regalo a Fabio sin que sepa que se irá conduciendo. Ha llegado el momento de entregar el coche a Fabio y él piensa que solo hemos hecho la estética, pero hay algo ahí detrás que él ni se imagina. Dios mío del cielo, mira esto, qué fantástico, demasiado hermoso, renacido, nuevo otra vez, de vuelta, mucho mejor de lo que imaginaba, es realmente bueno, no hay palabras para describirlo. Muy bueno, genial, qué trabajo, wow, Putz Grilla, gran trabajo, mira eso. Después de años inactivo, años. Incluso el parabrisas. Esa es la parte que no esperabas, ¿verdad? No me lo esperaba, el parabrisas. Cambiamos el parabrisas, conseguimos una batería nueva y ahora viene la parte más especial. Se ve muy bien. Vamos, a por ello. Mira eso. Muy bien. Bueno. Y todo esto es para que le regales este coche a tu hijo. No se lo va a creer, no se lo va a creer. Este coche ya ha sido ambulancia, camión y carro de labranza, y ahora va a ser un regalo de padre a hijo. Y nuestra misión está cumplida. Y si quieres ver más proyectos como este, suscríbete al canal y activa la campanita, porque todos los sábados al mediodía tenemos un nuevo proyecto. Y el proyecto de la semana que viene va a ser sencillamente increíble. Échale un vistazo. Y el próximo proyecto va a ser muy emocionante. Rescatamos el Passat de Anderson. Él usa su auto para ayudar a los animales y recibió este Passat como regalo, pero este auto necesita muchas cosas y el desafío será grande. Así que suscríbete al canal y activa la campanita porque el próximo sábado saldrá esta transformación emocionante. No te lo pierdas por nada.